Hola a todos, hoy vamos a ver hidrodinámica. Para ver hidrodinámica, primeramente vamos a repasar algunos conceptos de hidrostática. Recuerden que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. No indica dependencia, pero podemos hallar el valor numérico de la densidad atendiendo la relación masa sobre volumen. En el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, pero muchas veces a nosotros nos presentan el valor de la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Debemos recordar que 1 gramo sobre centímetros cúbicos es equivalente a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos para poder hacer la relación a la hora de aplicar en los problemas. Recuerden también que la densidad es independiente de la masa y del volumen, por eso esta ecuación que ustedes tienen aquí no indica dependencia. ¿Sí? Pero sí la densidad depende del tipo de sustancia y de la temperatura, o sea que cambia el valor de la densidad con la temperatura. Peso específico. Peso específico mide el cociente entre el peso sobre el volumen. Tampoco indica dependencia. Fíjense cómo tienen aquí que el peso específico es el cociente peso, peso es masa por gravedad. Acá tenemos que la relación masa sobre volumen, ¿qué es? Es la densidad, ¿sí? Entonces el peso específico es el cociente, es el producto de la densidad por la gravedad. Y la unidad de medida está relacionada con esta ecuación, por eso es Newton sobre metros cúbicos. El peso específico también es independiente del peso y del volumen, o sea que esta relación que ustedes ven aquí, esta relación no indica dependencia. No indica dependencia. Pero el producto densidad por gravedad sí nos indica dependencia. Y que dependa de la densidad nos indica también que el peso específico es característico de cada sustancia, ¿verdad? Porque la densidad depende del tipo de material. Bueno, ahora vamos al concepto de presión. Cuando hablamos solamente de presión, la definición nos dice que es la relación entre la fuerza sobre la superficie. Esa fuerza puede estar dada, puede ser ejercida por líquidos como por sólidos, ¿verdad? Nosotros aquí estamos estudiando la fuerza distribuida en cierta superficie, ¿verdad? Entonces la unidad de medida de la presión es Newton sobre metros cuadrados y el nombre es Pascal. Su símbolo, el símbolo de la unidad de medida era PA, P mayúscula A. Una unidad muy utilizada aquí en esta unidad de hidrodinámica es atmósfera. Por eso es importante recordar que una atmósfera es 10 a la quinta Pascal. O para ser más exactos, una atmósfera es 101.300 aproximadamente pascales. De repente necesitamos usar esta relación exacta para que nos salgan los resultados de los libros, ¿verdad? O si no les va a salir aproximado. Bueno, cuando hablamos de presión absoluta o simplemente presión, acá es cierto, esto es presión, ¿verdad? Y algunas veces necesitamos relacionar esta ecuación, fuerza sobre superficie, con la suma de todas las presiones. Por ejemplo, ustedes tienen un recipiente con algún líquido y
necesitan determinar la presión en un punto. Entonces ahí tienen un cuerpito. Van a tener, por ejemplo, si este líquido está estático, entonces, ¿qué presiones ustedes pueden tener? Pueden tener solamente la presión ejercida por el líquido, ¿verdad? Que es la presión, en este caso sería la presión hidrostática, más la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta, que algunas veces en los problemas le llama presión, nomás no les dice específicamente qué es presión absoluta, pero ustedes tienen que entender que por cómo está el cuerpo, cuál es el sistema que le rodea, en qué medio está inmerso. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta que les está hablando en realidad de la presión absoluta, ¿sí? Y esta presión absoluta es la suma de todas las presiones. En este caso va a ser la presión del líquido azul, que es la presión hidrostática, más la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces eso viene a ser la presión, ¿verdad? La presión absoluta. Presión atmosférica. La presión atmosférica, no se olviden que es la presión ejercida por la atmósfera. En algunos textos van a encontrar como presión barométrica o les va a dar en el ejercicio la presión barométrica. ¿Y por qué les dice presión barométrica? Porque es la presión medida por estos dispositivos que son los barómetros que miden directamente la presión de la atmósfera. El principio de funcionamiento de estos barómetros que ven aquí es este dispositivo que lo inventó Torricelli para poder medir la presión. Entonces este es el principio de funcionamiento del barómetro. Bueno, una unidad, una magnitud que aparece en hidrodinámica, en fluidos en realidad, pero no estudiamos en hidrostática, es la presión manométrica. Fíjense que la presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta, o sea, de la suma de todas las presiones menos la atmosférica. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener la presión absoluta y a eso le van a sacar la presión atmosférica y eso va a representar la presión manométrica. Hay casos en que la presión manométrica es negativa. ¿Y eso por qué es? Porque esta presión es pequeña en comparación con la presión atmosférica. Entonces me queda que este número va a ser menor, entonces por eso me va a salir que la presión manométrica es negativa. Esa es una de las razones. En ese caso se dice que tenemos un vacío parcial porque tengo una presión manométrica negativa. Si mi presión manométrica es positiva, quiere decir que mi presión absoluta es mayor con respecto a mi presión atmosférica. Entonces ahí podemos decir que el recipiente está lleno del fluido, ¿verdad? Ahora, hay casos en que la presión manométrica puede ser igual a 0. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Cuando los manómetros nos da 0, entonces tenemos este caso. Muchas veces ahí nosotros pensamos que el que contiene al fluido, el recipiente que contiene al fluido no contiene ningún fluido. Y no es así, contiene fluido, pero nada más tenemos que la presión dentro del recipiente es igual a la presión atmosférica, es igual a la presión del entorno, porque la presión atmosférica viene a ser la presión del entorno, ¿verdad? Entonces podemos tener una rueda y tenemos esta rueda y decimos que esta rueda está desinflada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la presión del gas que está contenido, o sea, del aire que está contenido dentro de la rueda,
es igual a la presión del medio externo. Para que tenga una presión manométrica mayor a la atmosférica, entonces inflamos, le metemos aire. Entonces acá este manómetro, que estos, por ejemplo, estos manómetros suelen estar dentro en las estaciones de servicio, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, calibramos, bueno, estos son analógicos, ¿verdad? Pero calibramos aquí en 30, esto va a ser 10, esto va a ser 20, 30, entonces esta aguja pasa a estar en esta posición. En algunas estaciones de servicio vieja todavía se encuentran estos manómetros en forma de reloj. La presentación es en forma de reloj, ¿sí? Entonces, la presión manométrica, si ustedes despejan, por ejemplo, de aquí presión absoluta, van a ver cómo queda la presión manométrica. Va a ser presión manométrica más presión atmosférica. Y acá, antes, en hidrostática, solo cuando dan hidrostática en el cursillo, la presión absoluta, ¿cómo definíamos? Como la presión hidrostática más la presión manométrica, atmosférica. Así definíamos, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen acá. Pero esto que yo puse acá, puse de acuerdo a este esquema. Entonces, nos vamos otra vez a esta expresión y fíjense, presión absoluta es la presión manométrica más la atmosférica. Vamos a copiar esto y vamos a traer aquí. Y fíjense que tenemos que la presión manométrica ocupa el lugar de la presión hidrostática. Es la misma ecuación, entonces acuérdense nomás que presión manométrica ocupa el lugar de la presión hidrostática. Bueno, vamos a entrar ya en nuevas definiciones que tenemos que saber de memoria para poder resolver los ejercicios. Un flujo laminar tiene que tener ciertas características. Tiene que ser incompresible, es decir, que al cambiar la presión, su volumen debe de ser constante, incompresible. Flujo no viscoso, no debe de tener viscosidad, que ya habíamos visto en la unidad anterior, o sea, no tiene que haber fuerza de rozamiento entre las capas que representan el esquema de un fluido. Y el flujo debe de ser laminar, o sea que eso implica que si yo tengo, por ejemplo, un flujo, un elemento de fluido así, y divido en capas, ¿sí? Entonces estas líneas representan la misma característica, o sea, tienen la misma característica al pasar por este punto. Puedo este tubo continuar hacia adelante, tengo un tubo acá. Entonces, todas las líneas que pasen por la región que está encerrada aquí, yo voy a tener que van a tener las mismas características. ¿Sí? Entonces va a tener la misma velocidad siempre que pasen por acá. Ya tenemos que saber que tiene que tener la misma densidad y la misma presión, ¿sí? Al pasar por este punto. Y además de eso, tiene que tener la misma velocidad. Entonces, acá por ejemplo tenemos encerradas dos secciones, una sección A y una sección B. Entonces vemos que en esta región todas estas líneas tienen que tener la velocidad A y aquí tiene que tener la velocidad B.
¿sí? Y las líneas de flujo, por ejemplo, cuando están más próximas, vamos a tener que es mayor la velocidad, o sea, la velocidad en A va a ser mayor que la velocidad en B cuando las líneas de flujo se juntan. Otra cosa importante aquí es que, por ejemplo, si yo tengo un tubo así vertical, por ejemplo, un tubo y que el agua está ascendiendo, viene la cañería de la Corposana y va a subir a un tanque. Entonces ese tubo tiene sección constante, ¿verdad? Entonces ahí el agua va a ascender. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener líneas paralelas así. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad en cada uno de estos puntos va a ser igual porque la sección es constante, ¿sí? Y las líneas son paralelas. Las líneas de flujo se pueden aproximar. Acá, por ejemplo, cada vez van a ser más próximas a tal punto de una estar encima de la otra, pero no se cruzan. O sea, yo no puedo tener líneas de flujos así. Esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿sí? Yo lo que puedo tener es que se junten tanto que solamente pueda tener, por ejemplo, una línea. O sea, tengo así, ahí y ahí. Pero no se cruzan, son tangentes. Bueno, en un tubo en el cual fluye un líquido en régimen permanente o estacionario. Entonces, por ejemplo, tenemos un tubo natural, como es el que tienen aquí. Este es un tubo natural, pero nosotros necesitamos tener... ahí, la última parte me hace feo ahí. A ver, ahí. Así más o menos va a ser. Si tengo un régimen permanente, estacionario, esto significa que el flujo es laminar, ¿verdad? Eso significa. Vamos a tener tubos naturales como este, y incluso se pueden estudiar como caída libre, ¿verdad? Así, por ejemplo, acá a la salida va a tener una velocidad inicial y aquí va a tener una velocidad final. Esta es la altura, que viene a ser la distancia que recorre, y podemos calcular la velocidad final. Va a ser velocidad inicial más 2, en este caso va a ser gravedad, por delta S o H, ¿verdad? Podemos hacer de esa manera. Sí, es como una partícula en caída libre, y que tenemos que la velocidad final va a aumentar. Podemos tener también otros tubos de flujo imaginarios que, qué sé yo, tienen una cañería muy grande, pero toman una región nomás de esta cañería, qué sé yo, toman esta parte y analizan las líneas que van por ahí. Pero esto está lleno de líneas, o sea, ese tubo está lleno de líquido. Rapidez de flujo de volumen también se le llama gasto o caudal. ¿Sí? Rapidez de flujo de volumen. Como les dice rapidez, entonces tienen que saber que siempre que se hable de rapidez se está relacionando con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo, es una tasa de volumen, mide la tasa de volumen también se puede decir, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que el caudal o gasto, rapidez de flujo de volumen, es el cociente entre el volumen que atraviesa una sección. Acá tenemos las líneas así, ahí más o menos, algo medio rápido, así,
y la central, la que justo coincide con el centro de esta sección transversal. Esta es una sección transversal, el área que si nosotros estamos mirando desde acá, por ejemplo, estamos mirando desde acá, este es nuestro ojito, vemos que acá hay un círculo, entonces esa representa la sección transversal. El centro va a estar aquí y aquí, por ejemplo, tenemos un tubo diferente, ¿sí? Y que está acá. Acá va a estar el centro, ¿sí? Entonces, ahí que yo voy a tener que este pequeño volumen que está aquí encerrado, este pequeño volumen que tengo aquí también. Entonces el volumen encerrado en esta primera parte tiene que ser igual al volumen encerrado en esta segunda parte. Después vamos a ver por qué es eso. Entonces se distribuye. ¿Por qué se distribuye? Porque la sección cambió. Entonces acá que tengo sección 1 y acá tengo una sección 2. Ahora, tenemos entonces que el volumen que está aquí, ¿a qué es igual? Esto es tiempo. Volumen es área de base por la altura. La altura de este tubo es un desplazamiento. Si es por ejemplo, una gotita de tinta, va a entrar acá. Suponete que acá tiene un agujero. Entonces acá cae la gotita. Va a dejar una línea, una marca así. Y va a terminar acá. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos que el desplazamiento es delta X, que vendría a ser la altura del tubito. Y la base es la sección, ¿verdad? Esta sección que ustedes ven acá. Esa va a ser la sección. Entonces el volumen es área de base o sección transversal. Área de base o sección transversal. Por la altura, delta X. Este es un desplazamiento, o sea, es delta S. Y no debemos de olvidarnos que la velocidad, que le llamo así, con una letra V de velocidad, pero cursiva, para diferenciar de la V de volumen que usé como mayúscula. Entonces es el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Y ahí qué me queda? Sección por la velocidad. O sea que el caudal es sección por velocidad o delta V sobre delta T. Podemos decir, bueno, es sección por velocidad. Incluso podemos medir el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el volumen que voy a despejar de acá, ¿a qué es igual? A la sección por la velocidad por la variación de tiempo que atraviesa. Entonces ahí podemos medir el volumen que atraviesa esa parte del tubo. La unidad de medida del caudal, fíjense que obtenemos de esta primera definición, porque así se define como el cociente entre el volumen y el tiempo. Entonces su unidad de medida es metros cúbicos sobre segundos. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, depende de la sección del tubo y la velocidad con la cual atraviesa, o sea, el caudal. Para esta definición vemos que el caudal es directamente proporcional a la velocidad con la cual está atravesando, ¿sí? Es independiente del volumen y del tiempo. Bueno, rapidez de flujo de masa.
¿sí? Esto ya no tiene otro nombre, así nomás. Y está en el libro, en el Sears, rapidez de flujo de masa. La rapidez de flujo de masa, como es rapidez, entonces ya les dije que esto siempre nos da a entender que se relaciona con el tiempo. Entonces es la masa relacionada con el tiempo. Me da que la masa sobre el tiempo, a esto le vamos a llamar rapidez de flujo de masa. La rapidez de flujo de masa entonces es el cociente entre la masa y el tiempo, empleado en que una masa atraviesa un tubo. Una masa es un fluido, ¿verdad? Puede ser gas. En este caso usamos mucho líquido, ¿verdad? Pero puede ser también un gas que atraviese ese tubo, ¿verdad? Entonces, aquí la masa, ¿a qué es igual? A densidad por volumen. Densidad por volumen, que es lo que habíamos visto. Pero nada más que como no es un volumen constante que está quieto, sino que es un volumen que se va moviendo, es densidad por variación de volumen. Pero variación de volumen sobre variación de tiempo es el caudal. Entonces, si ustedes hallan el caudal y al caudal multiplican por la densidad, finalmente, ¿qué es lo que van a tener? La rapidez de flujo de masa. En unidades del sistema internacional se mide en masa kilogramos sobre tiempo, que es segundo. La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es consecuencia de la conservación de la masa. ¿Sí? Es consecuencia de la conservación de la masa. Entonces, la masa que atraviesa esta sección tiene que ser igual a la masa que atraviesa esta otra sección. Es un volumen imaginario que nosotros nomás nos imaginamos que está encerrado. En realidad el líquido está fluyendo, pero nosotros tomamos nomás como una fotografía de esas porciones, ¿sí? Entonces, la masa 1, como ven acá, es igual a la masa 2. ¿Y masa 1 a qué es igual? Al producto densidad, ¿sí? Densidad por volumen, que está acá. Sección por velocidad. Esperen que, a ver. El cambio de masa, vamos acá. Cambio de masa. ¿A qué es igual el cambio de masa? Vamos a hacer. Esperen que. Ahí. Cambio de masa. ¿A qué es igual? A densidad por cambio de volumen. Eso es una. Y eso, este volumen, ¿a qué es igual? A área de base por la altura. Densidad es área de base, que es la sección, por la altura, que es delta X, le llamé. ¿Sí? Y eso puedo multiplicar y dividir por el tiempo. Entonces aquí tenemos que densidad por sección por velocidad por delta T. Ahí está. Y esto es lo que reemplacé acá. Que es lo que tienen aquí. Densidad, sección, velocidad. Densidad, densidad. Sección, sección. Velocidad, velocidad. Tiempo, tiempo. Y como es la masa, se tiene que conservar en 1. Entonces, si estoy hablando, bueno, de la masa 1, entonces acá va a ser 1, 1, 1, 1. Y acá va a ser, tiene que ser igual a lo 2, que es una masa 2. Entonces, es la misma expresión del otro lado.
simplifican lo que es igual, es una misma sustancia. Entonces, como es una misma sustancia, tengo la misma densidad. Mido en el mismo intervalo de tiempo. Y finalmente, entonces me queda que sección 1 por velocidad 1 es igual a sección 2 por velocidad 2, lo que me representa que el caudal es igual a una constante. Bueno, en la ecuación de Bernoulli no vamos a hacer la deducción, pero sí vamos a ver aplicaciones. La deducción tienen en el material de lectura, que no le vamos a evaluar eso, pero sí es importante saber que está relacionado con el trabajo que se hace sobre el fluido para que se pueda mover. Porque fíjense que para que este flujo de volumen, esta cantidad de masa, este elemento de masa pueda subir, ¿qué tengo que ejercer? Tengo que ejercer una fuerza. Y la presión por la sección, ¿qué es? Es una fuerza. Esto es una fuerza. Porque nosotros vimos hace rato que la presión es la fuerza sobre la superficie. Cuando hablamos de un líquido, entonces vamos a trabajar más con presión que con fuerza, porque no es fácil medir la fuerza que hace un flujo, ¿verdad? Un flujo de masa, o sea, un volumen. Entonces lo que dejamos esa fuerza en términos de presión, que es presión por superficie, que es lo que tienen aquí. Entonces en la entrada se ejerce una fuerza, presión por superficie, y empuja a este elemento de fluido a subir. ¿Sí? Y esto está a cierta altura, se desplaza cierto espacio. ¿Sí? Entonces tenemos que la ecuación de Bernoulli es consecuencia de la conservación de la energía y nos dice que el producto presión más un medio, densidad, velocidad al cuadrado, más densidad, gravedad, altura, es igual a una constante. Al decirme que es igual a una constante, todo lo que tenga en el punto 1 va a ser igual a lo que tenga en el punto 2. Entonces, en el punto 1, que está acá, va a ser presión absoluta 1, más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más gravedad, y esto corresponde a una altura 1, más densidad, gravedad, acá ya me comí la densidad, gravedad, altura 1. Y aquí en este punto va a ser presión 2 más un medio, densidad, es el mismo líquido, por eso es la misma densidad, velocidad 2 más densidad, gravedad y 2. Y lo que yo calculé aquí, lo que calculamos aquí, tiene que ser igual a lo que calculamos acá. O sea, son iguales. O sea, va a ser una igualdad. Podemos decir finalmente, entonces, la presión 1 más un medio de la densidad, velocidad 1, más densidad, gravedad, altura 1, y 1 es igual a presión 2 más un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Esto que ustedes tienen aquí es la presión absoluta, o presión nomás les va a decir. Esta es la presión hidrocinética, ¿sí? Que está relacionada con la energía cinética de la masa, y esta es la presión potencial. ¿Sí? Esta es la presión hidrocinética, y esta es hidropotencial. Ahí está. Una aplicación muy importante, pero muy importante, es la velocidad de salida. Esto, por ejemplo, puede ser como esos bebederos, ¿verdad? Esos bebederos que famosos son así. Ahí.
y acá tienen la boquilla. Bien, podemos pensar que es igual. Entonces acá sale el líquido. Esta es la velocidad de salida. Esta velocidad lo que quiero saber de qué depende. Entonces tenemos que establecer un sistema de referencia. El sistema de referencia va a ser el suelo. Este va a ser mi sistema de referencia. Esto va a ser I igual a 0. Vamos a darle nombre a los puntos. Aquí vamos a tener, este va a ser el punto 1. No me gusta, no se ve. 1, tampoco se ve. El punto 1 y este va a ser el punto 2. Entonces, este es el nivel 2 y aquí voy a tener el nivel 1. En el nivel 2 tengo la altura 2 que va a ser h. Y aquí en el nivel 1 voy a tener I1 que va a ser h minúscula. No va a ser h minúscula. H minúscula le llaman lo de arriba. I1 nomás le voy a llamar entonces. Así no me voy a dejar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli y decimos, bueno, la presión absoluta, la suma de todas las presiones, ¿sí? Va a ser presión absoluta 1 más un medio, densidad, gravedad, no, un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, y 1 es igual a presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 más densidad, gravedad y 2. La presión absoluta, esta presión que ustedes ven acá, es la presión que ejerce el medio sobre el fluido o las paredes. Porque es como si fuera, bueno, el agua se quiere escapar de un recipiente, pero la pared le está deteniendo. Entonces, esto mide esa presión. Entonces, acá arriba podemos ver, bueno, ¿qué tengo por encima del punto 2? Por encima del punto 2 tengo presión atmosférica. Y acá el líquido quiere salir en 1, pero ¿quién puede ser que no le quiera dejar salir? La presión atmosférica. Ok, la presión atmosférica. Entonces esta va a ser la presión 2 y la presión atmosférica en 1 también va a ser la presión absoluta en el punto 1. Y eso vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Entonces decimos presión atmosférica más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más aquí va a ser densidad, gravedad y 2. Presión absoluta 2 es la presión atmosférica, más un medio, densidad, velocidad 2. Bueno, esta velocidad 2 vamos a analizar acá. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a servirnos un vaso de agua acá, un vaso de vidrio con agua, el agua viene así y cae acá. La parte de abajo, por debajo del punto de salida, este líquido está en reposo. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que acá tenemos una velocidad de salida alta, pero acá no vemos cambio cuando apenas nos servimos un vaso. Entonces la velocidad acá arriba va a ser 0. Entonces esto yo puedo igualar a 0, pero no es que la densidad es 0. ¿Quién es 0? Es 0 la velocidad más densidad, gravedad, altura 2. Y a altura 2 le dimos un nombre, H mayúscula. Ahí está. Entonces, presión atmosférica se va a ir con presión atmosférica. Son iguales.
están en miembros distintos y tienen el mismo signo. Entonces se van. Una vez que ya se pueda ir, ya la densidad también puedo simplificar. Que una vez que se va la presión atmosférica, la densidad se puede simplificar, ¿verdad? Pero si no simplifico si la presión atmosférica estaba todavía por matemática, no podríamos eliminar la densidad, o sea, no se puede simplificar. Bueno, y ahí, ¿qué hacemos? Ahí vemos que me queda un medio, velocidad 1 al cuadrado, más gravedad y... este era punto 1. Acá. Vamos a corregir. Ahí ya está bien. Entonces acá es I1. Es igual. No tengo los dos primeros términos. Solamente me queda GH. Y despejamos esta velocidad. Vamos a llamarle velocidad de salida. La velocidad 1 vendría a ser la velocidad de salida. Voy a dejar nomás ahí. Entonces despejo velocidad de salida. La velocidad de salida va a ser 2 que pasa a multiplicar G y GH menos G y 1. ¿Sí? Puedo hacer factor común G. Entonces me queda H menos I1. Y si ustedes miran en la figura, observen a qué es igual H menos I1. H es esta altura menos esta altura menor. Es H. H menos I1. Entonces esto es esta H. Es 2GH. Esa es la velocidad de salida. Es como si fuera que tengo que una partícula sale en caída libre. Nosotros vamos a analizar solo hasta la velocidad de salida. El movimiento que tenga después de salir, no. Porque fíjense que tiene una trayectoria curvilínea. Podríamos analizar si en un tubo, por ejemplo en un tanque, que tiene un agujerito aquí, ahí, y el líquido va a salir, sale así. Este tipo de problemas sí podemos hacer porque sabemos y manejamos súper bien, por eso ustedes ya están aquí en la carrera. Vamos a tener que, por ejemplo, la velocidad acá va a ser la velocidad de salida justo cuando deja, ¿sí? Que va a ser 2GH y acá van a tener que usar la altura del nivel del agua, no la altura del recipiente, la altura del nivel del agua. Y acá ponemos la velocidad en un punto 2, por ejemplo. Y esta velocidad en el punto 2 es igual a raíz de... No, sí, pero Torricelli podríamos usar ahí. Por ejemplo, tengo esta altura delta I, le voy a llamar. Entonces acá V2 va a ser Vs al cuadrado más 2G delta I. Se pueden hacer problemas así que relaciona cinemática con hidrodinámica. Ahora en una tubería horizontal, y vamos a ver lo que es el efecto Venturi. Tenemos aquí también dos puntos, un punto 1, un punto 2. Y tenemos que establecer un sistema de referencia. Voy a poner que este nivel va a ser el sistema de referencia. Y entonces aquí tenemos altura 1 y altura 2. ¿Sí? Altura 1 y altura 2. Altura 1. Acá vamos a tener la altura 2. Y ahí decimos, bueno, la presión en 1 más
un medio densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad I1 es igual a presión 2 más un medio densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad I2. De la figura podemos ya ver que I1 e I2 son iguales, entonces eso se va a cancelar. ¿Sí? Se van a cancelar entre ellas. Pero acá no tenemos que el líquido está abierto a la atmósfera, o sea, el recipiente no está abierto a la atmósfera. Entonces, ¿quién ejerce presión sobre el líquido en esta región, por ejemplo? Aquí ejerce presión las paredes y en esta otra sección también las paredes. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar así nomás porque no podemos saber cuánto es la presión que ejerce cada pared. ¿Está? ¿Y qué podemos saber? Podemos saber que aquí en 1, este es el punto 2. En el punto 1, por ejemplo, comparando con el punto 2, el caudal es constante. Entonces, si el caudal, la rapidez de flujo de volumen es constante, ¿qué teníamos? Que sección 1 por velocidad 1 es igual a sección 2 por velocidad 2. ¿Está? Comparemos las secciones. Fíjense que el diámetro 1 comparando con el diámetro 2 es mayor. Entonces, cuando tenga mayor diámetro, ¿qué es lo que tengo? Tengo mayor sección. Cuando tengo menor diámetro, tengo menor sección. Como aquí hay una igualdad, entonces tenemos que, donde es mayor la sección, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad va a disminuir. ¿Sí? La velocidad disminuye, entonces eso ponemos aquí. Mayor sección, menor velocidad. Menor sección, mayor velocidad. Ahí se da el caso, por ejemplo, ustedes están regando las plantas y quieren que salga más rápido el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Tapan la boca de salida. Y al tapar la boca de salida, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la velocidad, pero la cantidad de agua que sale es igual. De tarea les puede quedar, por ejemplo, medir el caudal y nos envían un videíto de cuando están midiendo el caudal. Abren la canilla y miden el tiempo, pero siempre tiene que salir, en este caso, bueno, el tema de la canilla ya es más complicado. Entonces, háganlo con una manguera y dejen un caudal determinado. Una vez que se establece el caudal, o sea, se vuelve constante ese caudal, ahí comienzan a medir y cargan un balde de 5 litros en cuánto tiempo. Y después cargan también, cambian la sección, la canilla no tocan, dejan ya en una misma posición, solamente con el dedo tapan la sección de salida y miden el tiempo en el cual se llena ese balde, esos 5 litros. Y van a tener la sorpresa de que en el tiempo va a ser igual, no va a cambiar el tiempo. Nada más que disminuye la sección, aumenta la velocidad y mi tiempo permanece constante. Eso nos dice la teoría. Les queda de tarea comprobar. Bueno, entonces seguimos aquí, donde tengo mayor sección, mi velocidad va a ser menor. Por eso, entonces tengo que hacer un análisis. Acá, por ejemplo, la velocidad 1 es menor. Entonces, este término es menor. Y aquí este término tiene que ser mayor por la velocidad que sacamos acá de la ecuación de continuidad. Por esa razón, si yo tengo que un medio densidad, velocidad al cuadrado es mayor
velocidad 2 al cuadrado, la presión en 2 debe de ser menor. Y acá la presión 1 tiene que ser mayor. Miramos la figura. En la figura tengo, bueno, 1 es la parte más grande. Entonces en la sección mayor yo voy a tener una presión absoluta mayor. Y en la donde tenga menor presión, que tengo una sección menor. Eso es a causa de cómo se mueve el fluido, ¿verdad? De acuerdo al valor de la velocidad. Entonces ahí decimos, bueno, voy a hacer que me quede positivo. Entonces voy a hacer presión 1 menos presión 2. Presión 1 menos presión 2, que me queda un medio densidad velocidad 2 al cuadrado menos un medio densidad velocidad 1 al cuadrado. Presión 1 menos presión 2, hago factor común un medio densidad, me queda velocidad 2 menos velocidad 1. El cambio de presión entonces es igual a un medio densidad velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado. Y aquí se habla del efecto Venturi. El efecto Venturi, ¿qué dice? Dice que la presión absoluta disminuye en el estrechamiento. Entonces ya respondemos lo primero y lo segundo. ¿Sí? La presión absoluta, que es esta, la presión 2, la presión absoluta disminuye en el estrechamiento. En el estrechamiento aumenta la velocidad, la presión absoluta disminuye. Ese es un venturímetro, es este esquema así como ven acá. Fíjense que tienen el tubo y se cortó y se puso líquido. Entonces, cuando el flujo de agua pasa por acá, o sea, el flujo del aire a presión, un movimiento, un fluido que va por la cañería, entonces acá van a tener que la altura de estos tubos van a cambiar y cada uno va a tener una altura determinada. Por ejemplo, esto tiene una altura 1 y acá tienen una altura 2. Acá hay una diferencia de altura. Acá hay una diferencia de altura, ¿sí? Y este líquido está en reposo, puede ser, qué sé yo, mercurio. ¿Sí? Entonces, yo digo, por hidrostática, el cambio de presión es densidad, gravedad, cambio de altura. Y esta va a ser la del mercurio, Hg. Y este cambio de presión también puedo determinar por la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Y de repente podemos medir el cambio de altura acá arriba. Eso podemos medir y por ende podemos saber el cambio de presión. Si tenemos también la velocidad en un punto, podemos hallar la velocidad en el otro punto. Entonces, todo es medible. En un laboratorio todo se puede medir. Bueno, y trabajo. Trabajo. Fíjense que trabajo, ustedes saben que es fuerza por distancia. ¿Y qué les dije? Que presión en hidrostática es fuerza sobre superficie. Esa misma presión seguimos usando en hidrodinámica. No se define una nueva presión. Entonces, la definición me dice que la fuerza es la presión por la superficie. Eso podemos reemplazar acá. Entonces, el trabajo me queda presión por superficie, por distancia. Ustedes pueden tener un flujo, un tubo así, donde, ¿qué tienen? Acá la sección. Y ya la distancia que se mueve este elemento de masa, esta porción de masa, va a ser D. Entonces podemos decir, bueno, el volumen es área de base por la altura del cilindro. Pero como es un flujo de agua, un flujo de alguna masa móvil, esto es lo que encerramos nomás. Entonces acá tiene que ser una variación de volumen.
Entonces acá decimos, bueno, trabajo, ¿a qué va a ser igual? A la presión por D. S por D es variación de volumen, que está acá. Y esto representa ¿a qué? A la presión. Y si queremos la potencia, sabemos que potencia ¿qué es? Es trabajo sobre tiempo. Y trabajo, vimos recién, que es presión por variación de volumen sobre el tiempo. Pero variación de volumen sobre tiempo es caudal, entonces me queda presión por caudal. ¿Qué es lo que tienen aquí? La presión por el caudal. En realidad es un cambio de presión. Pero hasta ahí, que comprendan eso, está súper bien. Porque el trabajo y la potencia se utilizan mucho en las bombas, ¿verdad? En las bombas vos le tenés que dar determinada presión para que, por ejemplo, suba el flujo, ascienda, pueda ascender. Acá no, cuando hablamos de una masa que está colgada y que queremos lanzar para arriba, tenemos que vencer la gravedad. Pero cuando hablamos de una masa líquida, de un flujo, de un gas que tiene que ascender, tenemos que vencer la presión. Entonces, si tengo una masa abajo, una masa líquida, y tiene que ascender, ¿qué yo le voy a dar? Le voy a dar presión para que pueda subir. ¿Sí? Para que pueda subir. Esa presión inicial que se les da es la que está representada aquí. Muchas gracias.